Bueno, ¿qué temas vamos a ver? Primero vamos a ver qué es y por qué un data lake, ¿sí? Al que ya conoce el concepto es para refrescarlo nada más. Luego vamos a ver hablar un poco de arquitecturas, en qué arquitecturas nos basamos para poder construir este data lake, ¿sí? Ya que lo nuestro, cómo llevamos este proyecto a cabo, es guiado por arquitecturas y más que nada de Amazon. Luego vamos a ver cuáles son los servicios y las distintas herramientas de AWS que utilizamos para construirlos y servicios. Y por último, para que se lleven en sus mentes y en sus corazones también una humilde receta que le vamos a brindar para construir un data lake. Bien, vamos a qué es un data lake. Primero que nada, quiero que tengan este concepto de forma sencilla, que se imaginen un data lake como un repositorio centralizado donde van a poder guardar datos, tanto estructurados o no estructurados, ¿sí? De distinta índole, que pueden ser, como ven en el esquema, pueden ser en tiempo real, pueden ser en streaming, pueden tener logs, datos de aplicaciones web, todo eso guardado en un repositorio centralizado, ¿sí? Que a su vez eso va a poder ser consumido por herramientas, por ejemplo, de Machine Learning, o por diferentes herramientas analíticas, ¿sí? Por ejemplo, una Tina, QuickSight AWS, un Tableau, si vamos a una herramienta externa. Ahora, ¿por qué un data lake? En este ejemplo les quiero hablar a nivel negocio por qué un data lake, ¿sí? Según un estudio, que es el que tenemos aquí, de Angling for Insight in Today's Data Lake, las organizaciones que toman decisiones en base a datos tienen hasta un 9% más de crecimiento que la competencia. ¿Crecimiento de qué? De ingresos, ¿sí? Gana más plata. ¿Por qué? Porque yo puedo sacar insights de los datos y, para dar un ejemplo burdo, reducir los costos, ¿sí? De los costos de las herramientas que estoy utilizando. Eso ya me aumenta las ganancias. Entonces, sabiendo y habiendo repasado estos conceptos básicos, vamos a hablar un poco de las arquitecturas. Ya dije que este proyecto lo encaramos guiado en arquitecturas, ¿sí? Así que veamos la arquitectura como un proyecto. ¿Cuál es la idea de esto? Básicamente es contar en qué parte nosotros vamos definiendo, o definimos, mejor dicho, quién va a gobernar el proyecto, cómo todas las partes de lo que requiere armar un data lake. En este caso, cómo va a ser la frecuencia de los datos, de cómo se van a ingestar, si va a ser en tiempo real, si va a ser por lotes, si va a ser casi en tiempo real, que ahí fue el gran desafío. La forma en que se van a utilizar esos datos, cómo se van a guardar, si van a ser estructurados o no estructurados, hacer todo el análisis. Cómo vamos a aplicar la capa de seguridad y quién va a tener la gobernanza del dato. Por eso nos basamos en la arquitectura de Amazon, ¿sí? ¿Qué nos dice Amazon? Esto que vemos acá en esta filmina, básicamente es como Amazon propone que llevemos a cabo la arquitectura de un data lake. En este caso es la arquitectura de un lake house, ¿sí? Lake house viene de la fusión de data lake y data warehouse. Como ven, en el centro tenemos lo que sería el repositorio centralizado de datos y los perimetrales son los servicios que se relacionan o que consumen ese lago de datos, pero también se relacionan entre sí cada servicio. Bien. Yendo un poco más allá de lo que es Lakehouse, vamos a ver un poco más definido lo que es la arquitectura, pero en forma de capas, ¿sí? De abajo para arriba vamos a ver la capa de las fuentes de datos, ¿sí? Una capa de ingesta, donde tenemos servicios, por ejemplo, como DMS o Kinesis. DMS, el Data Migration Service, básicamente conecta un origen de datos, que puede ser un RDS, con un destino, que puede ser, en este caso, un Kinesis Data Stream, por ejemplo, si tenemos un streaming. Luego tenemos la capa de storage, que en este caso nos va a importar lo que es S3. También tenemos la capa de catálogo, ¿sí? Que es donde se arman estas tablas que van a ser consumidas. Después la capa de procesamiento, ¿sí? Donde tenemos herramientas de procesamiento justamente, como un clúster de MR, que es lo que nos ofrece Amazon para poder tener el poder de cómputo. Y la capa de consumo, o la analytical layer también que se le llama, donde tenemos las herramientas de dónde se van a consumir los datos, Athena, QuickSight.
Siguiendo con esto, vamos a mostrarles cuál es la arquitectura que nosotros encaramos y como fase 1 de data, ¿sí? En esta fase es donde nosotros armamos el primer data lake. Voy a decir el primero y el data lake propiamente dicho, porque después lo fuimos evolucionando. Pero, ¿qué hicimos primero? Básicamente tenemos estas capas de ingesta, almacenamiento, procesamiento y análisis, ¿sí? Hicimos un exhaustivo trabajo de analizar los orígenes de datos. En nuestro caso, los primeros que teníamos eran RDS y Dynamo. La forma en que buscamos para conectarlos fue a través de DMS. Ese DMS, nuestro destino, es un Kinesis, Data Streams, que lo que nos permite Data Streams es procesar grandes volúmenes de streaming de datos, ¿sí? Es como una canilla de agua. Esto, consumirlo en un clúster DMR, que dentro del clúster DMR va a correr nuestro proceso que va a leer ese Kinesis Data Stream. ¿Qué buscamos con esto, con esta ingesta? ¿A dónde apuntamos? Esta es la parte que es una locura. Porque nosotros dijimos, estamos cansados de tener datos en batch, de esperar todo un día para que se refresque esos datos. ¿Por qué no buscamos la forma de estar todo el tiempo near to real time, por lo menos? ¿Qué es near to real time? El real time nos dice que es menos de un segundo en delay entre que se genera el dato y llega a nuestra data lake, que eso sería streaming. Lo que buscamos nosotros es el near to real time, que está aproximado al minuto de refresco del dato. Entonces, que una herramienta lo pueda consumir ese dato y que vea su refresco en menos de un minuto. Entonces, volviendo a las capas, la de almacenamiento es S3, que nuestro proceso lo que va a hacer es leer esa cola de Kinesis, hacerle unas transformaciones mínimas, ¿sí? Solo formateo de algunos data types, ponerlo en S3 en formato Parquet, ¿sí? Y una vez que está en formato Parquet, acá lo que hicimos como primera instancia en la etapa de procesamiento fue levantarlo con un glue crawler. Acá usamos todo lo que es el servicio de glue de Amazon. Y el crawler básicamente es un escáner que va a leer los paths de S3, va a leer la forma en donde están los parquets y los va a traducir en forma de tabla, ¿sí? Va a armar una metadata. Y una vez que tenemos esa tabla, no la vamos a dar para que consuma porque es data cruda. Entonces vamos a pasar un procesito en el medio que lo que va a hacer básicamente es levantar esas tablas y crear vistas, donde ahí filtramos las columnas que no queremos que vean los usuarios finales, porque puede haber datos sensibles. Entonces esas nuevas vistas se arman en una nueva base de datos, que esa va a ser la que le vamos a dar permisos a los usuarios para que consuman a través de las herramientas de análisis. Que en este caso tenemos Athena, puede ser Superset, Tableau, también puede ser consumido desde un Jupyter si se quiere hacer programáticamente. Y eso no queda ahí. Como mostramos la arquitectura en la cual nos basamos, que es la de Amazon, y nos habla de un lakehouse, nosotros empezamos a apuntar hacia allí. En este caso, lo que buscamos fue implementar Delta Lake, ¿sí? Para lograr el lakehouse. ¿Qué es Delta? Es un proyecto que nace de Databricks y básicamente lo que nos permite Delta es manejar transacciones ACID, ACID, sobre nuestro data lake, ¿sí? De esta forma podemos fusionar los dos conceptos de tener el data lake, que es un lugar donde almacenamos los datos, y tener el data warehouse, ¿sí? Que es donde tenemos la consistencia de los datos. ¿Qué cambia en esto? Esta es la etapa donde estamos ahora. ¿Bien? Tenemos todo igual la ingesta, solo que en el MR, en el programita que ejecutamos, que es un programa en PySpark. Spark es el framework que nos permite hacer cómputo distribuido, ¿sí? Con los datos. En este caso usamos lenguaje Python, así que es PySpark lo que usamos. Y importamos ahí la librería de Delta. Nos va a permitir escribir en el almacenamiento, en la capa cruda, en formato Delta y Parquet. ¿Sí? Porque digo Delta y Parquet. Delta, al usar el formato Delta, se escribe un file que se llama, un folder, perdón, en S3 que se llama Delta Logs. Y ahí se van a ir acumulando todos los logs de las transacciones que haga con los datos Delta. ¿Sí? Luego metemos, acá es donde cambió, si se dan cuenta, en la capa de procesamiento metemos un segundo MR, que se va a ir ejecutando y terminando
para ir plasmando esos datos, curándolos y hacer cualquier tipo de procesamiento que haga falta, y los escriba en otro path de S3 diferente que lo vamos a llamar capa curada. Bien, ahí es donde vienen algunas cosas automágicas que hace Delta, y no tan auto, que son, por ejemplo, la posibilidad de hacer el Delta Merge o el Upsert, más burdamente dicho. ¿Qué pasa? Cuando vienen eventos, acá estamos hablando de eventos CDC que vienen en streaming, ¿sí? Los Change Data Capture que vienen de la base de datos. Cada cambio que sucede va a entrar en Kinesis. Y si, por ejemplo, viene un evento que es Update, ¿qué pasaba con las vistas? Bueno, tenía que resolverlo de alguna forma en la vista para que el usuario vea el último registro, el registro actualizado, básicamente. Con Delta eso no sucede, no lo tengo que hacer ahí, sino que hago el Upsert y solo al comparar los dos data frames, el que viene de origen con el que está en el destino, me voy a quedar con el dato actualizado, ¿sí? Y eso se va a leer a través de un Delta Manifest. Este manifiesto tenemos la posibilidad desde el servicio de Glue, es compatible, así que lo podemos levantar, podemos decirle a Glue, anda y lee a ver cómo es la estructura de ese manifest y de esos archivos, y arma igual que antes la tabla en el catálogo. Esto nos abre otra puerta, que es la posibilidad de meter, como ven en la capa de presentación, scripts que puedan consumir esos datos, esos parquets, y armar otras tablas nuevas, ¿sí? Entonces ahí es donde sale el concepto de warehouse, ¿sí? Puedo armarme las famosas fact tables, de ahí puedo sacar las tablas dimensionales y se abre todo nuestro nuevo mundo. Una vez que tenemos el catálogo, el resto para adelante es lo mismo, herramientas de consumo de datos como Athena, Superset y demás. Pero nuestro puerto no está solo ahí, siempre está más allá y tampoco es el que viene. ¿Cuál es la evolución de esto y qué se implementa hasta ahora? No me quiero ir más allá porque eso es para otra Pomelo Talk, que la vamos a tener seguro. Como ven, lo que se agrega acá es un orquestador que es Airflow para poder orquestar tanto los procesos que van a ser el Delta Merge como los procesos estos que pueden ser para el Data Warehouse, ¿sí? Pero aparte se sumó una cosita más ahí. Si ven arriba de procesamiento, hay una especie de panfleto. Esos son los data contracts, ¿sí? No me quiero extender porque no quiero spoilear, pero imagínense, un data contract básicamente nos va a permitir llevar a cabo la gobernanza de datos, ¿sí? Imagínenselo como un archivo en donde el owner de datos, el que lo va a generar, va a armar un archivo JSON y ahí me va a definir todas las propiedades de su base de datos nuevas, ¿sí? Los nombres de columnas, las tablas como listas. En esos nombres de columnas de una tabla me va a poner las propiedades, por ejemplo, si ese campo necesita ser segurizado de alguna forma. Entonces me va a decir la técnica que le voy a aplicar, que eso pasará por una parte de validación de compliance y demás, pero todo va a estar plasmado en un solo archivo. Y una palabrita más que tiro de spoiler chiquitito para alguna futura Pomelo Tech Talk es que apuntamos a llegar al Data Mesh. Ahora repasemos qué vimos hasta ahora. Vimos la definición del Data Lake, vimos para qué lo queremos, para qué queremos un Data Lake en el negocio. Perdón. Repasamos las arquitecturas, cómo estamos guiados por arquitecturas de AWS y vimos cuáles son nuestras fases de data en Pomelo. Pero vamos a la respuesta de esta pregunta que nos lleva a la charla de cómo construimos el Data Lake. Repasemos de nuevo. Esto es lo que realmente hicimos en 3 meses. ¿Sí? Esta primera capa que mostré al principio. Entonces veamos cada una de ellas. Voy a tratar de mostrarles algunos ejemplos. Bien. Primero la ingesta. ¿Qué hicimos? Tenemos la instancia de replicación. DMS cuenta con, necesitamos 4 componentes principales. Primero una instancia de replicación. En la demo, si llegan a ver, si no, bueno, le hace zoom cada uno. Pero básicamente una instancia de replicación es una máquina en el cloud que nos ofrece Amazon para hacer todo el trabajo de cómputo de llevar el dato de un lado al otro, ¿sí? En este caso de un RDS a un Kinesis. Ahí vemos algunas propiedades que le seteamos. Muy importante, hay que crear aparte un security group, ¿sí? Ahí donde tenemos
mucho apoyo de otros equipos para poder lograr eso. Si puedo pasarlo, ahí va. Otro componente son los endpoints. Endpoints, básicamente hay dos. Hay uno que es de origen y otro de destino. El de origen vamos a poner de ejemplo un RDS, que es el que queremos llevar a un data lake. Entonces acá tenemos el ejemplo de cómo se crea un endpoint. Esto es bastante sencillo. Ya tenemos uno creado, así que le voy a poner modificar nada más para ver las propiedades que tiene, que son las mismas. Lo elegimos como fuente, le ponemos un nombre, elegimos cuál es el engine. Y al poner Aurora Postgre, por ejemplo, me despliega los que hay disponibles en mi ambiente para poder crear este endpoint de origen. Una vez que lo creamos, nos va a permitir testear la conexión y si eso da success, ya lo podemos usar. Luego viene el target. Pero lo que tiene el target es que, como es un Kinesis Data Stream, hay que crearlo primero. Así que creemos el Kinesis, que es bastante sencillo. No nos pide muchas cositas. Nos pide un nombre, nosotros le damos provisioned porque de otra forma sería para escalar solo. Un shard, que como es para una prueba nos alcanza. Un shard puede soportar hasta 1000 registros por segundo. Y queda creado. Una vez que lo creamos, lo asociamos al endpoint target. Ya que está creado, nos va a permitir elegir el target. Elegimos que el engine sea Kinesis. Y lo único que nos va a pedir es, primero, el ARN de un rol, que este rol le va a dar el permiso a la instancia de replicación de poder consumir, de poder alcanzar a ese Kinesis Data Stream. Y luego ponemos el ARN del Kinesis que creamos. Y ahora el último componente de DMS es la tarea de replicación. ¿Qué hace una tarea de replicación? Junta todos los otros componentes. Le ponemos un nombre, le dice, agarra esta instancia, ¿sí? Agarra este target database, o source endpoint, perdón. Agarra este target database o endpoint y mueve esto de acá ya. Cuando nosotros creemos la tarea de replicación, le podemos dar run y va a empezar a replicarse nuestros datos. Que es algo importante de acá, es que para poder llevar a cabo este streaming y que todo el tiempo esté la canilla abierta, una de las opciones es elegir que haga la carga inicial de datos y luego que vaya replicando los cambios que van sucediendo. De esa forma el Kinesis está todo el tiempo alimentado de datos. Acá le decimos que copie todos los esquemas. Se pueden aplicar reglas de transformación también si así lo requerimos. En este caso no aplicamos ninguna y le damos para adelante. Ahí, como vemos, está creando y una vez que esté creada ya lo podemos ejecutar. Otro elemento de la ingesta, como vimos en el esquema, en el diagrama, es el clúster DMR. ¿Qué tiene un clúster DMR? Bueno, básicamente nosotros hicimos mucho trabajo de buscar versiones compatibles, de qué Spark estábamos usando. En este caso usamos Spark 3.0 porque es el máximo compatible con la librería que nos permite usar Kinesis en streaming estructurado. Bien. Streaming estructurado, creo que no lo conté, pero es la forma que leemos el streaming, y estructurado es porque nos permite procesar de a micro batch. ¿Sí? Hay una función que ya les voy a mostrar. Creo que en la próxima vamos a ver un poquito de código. Y básicamente con el streaming estructurado nosotros podemos manejar un micro batch como si fuese un data frame. Entonces ahí nos permite hacer algunas transformaciones y aparte ese procesamiento se guarda como checkpoint. Vamos a la siguiente, así no nos comemos todo el tiempo con esto. Acá para ver un poco de código, lo importante, el que quiera lo pausa y lo puede volver a revisar. Pero lo importante que quiero que se lleven acá es que hacemos tres cosas fundamentales. Primero es esto que le decía del micro batch. Primero se crea la sesión de Spark, ¿sí? Como siempre que se utiliza Spark. Luego hacemos un read stream de Spark, que ahí le podemos setear que sea formato Kinesis, que es lo que nos abre la librería esta que importamos de Kinesis y Spark. Y luego hacemos un write stream.
El write stream nos permite setear el processing time, que es cada cuánto vamos a levantar un microbatch. Y en un método que se llama for each batch nos permite pasar una función. Por defecto esa función, una vez que se la pasemos, nos va a transformar el microbatch en un data frame y nos va a dar un batch ID. Una vez que lo tenemos en data frame, ese microbatch le podemos hacer cualquier manejo de datos que nos permite Spark. Entonces acá nosotros formateamos un poco algunos timestamps que le faltan formateos, deserializamos algunas columnas, ponemos algunos campos que vienen del streaming, como el tipo de operación y demás, y escribimos en S3, ¿sí? En Parquet. ¿Cómo estamos escribiendo? Particionamos por... Así queda la estructura en S3, por ejemplo. Tenemos bucket, el nombre de la fuente, en este caso le pusimos RDS, que es raw para identificar lo que es data cruda. El nombre de base de datos, nos queda la tabla, año, mes, día, y el archivo Parquet que tiene esa forma, que es comprimido en Snappy y formato Parquet. Ahora pasamos a la parte de procesamiento, ¿sí? Dijimos que necesitamos un crawler de Glue, básicamente para poder levantar esa data cruda y transformarla en una tabla. Entonces lo que nos va a pedir Glue para poder crear el crawler son algunos datos, un origen, de nuevo, donde le vamos a pasar el path de donde se alojan esos parquets. Este lo hice un poquito largo. Bueno, vamos a saltear. Una vez que ejecutamos, el crawler nos va a quedar una tabla cruda que se puede consultar, no sé, un DBA admin, lo va a poder ver. Nosotros que gestionamos el data lake lo podemos ver esa data cruda desde Athena, pero la idea es que no la vea un usuario. Entonces, como le comenté en un principio, hay un proceso en el medio que crea vistas y crea esta nueva base de datos que básicamente acá es donde vamos a hacer la limpieza de campos que estén de más. Y vamos a ver la data deserializada, por ejemplo, si lo requiere. Como ven, acá tenemos una base de datos cruda, una que era de vistas. Lo pasé a Jupyter para hacerlo un poco más demostrable. Y acá lo que corre, bueno, tenemos algunas variables globales, una función que me lista todas las bases de datos que hay en Athena. Tengo otra función que ejecuta los create view, perdón. Vamos a setear los dos nombres de base de datos, una DemoDB y una DemoDB views. Y una vez que se ejecute, como vemos, me armó el create replace view para esa base de datos. Y si vuelvo a la herramienta de análisis que es Athena, básicamente lo que voy a tener acá es nada en tables, pero voy a tener una view nueva. Y si le hago un select 10, podemos ver que están los datos ahí. Bueno, espero que se haya visto porque se ve pequeñito. En resumen, ¿qué vimos entonces de esto que desarrollamos en 3 meses? Vimos la ingesta, los orígenes, usamos servicio de MS, usamos Kinesis, usamos MR, en almacenamiento usamos S3, procesamiento, AWS Glue y análisis, en este caso Athena. ¿Bien? Pero eso no es todo. Y hay dos componentes muy importantes que quiero recalcar, porque como decía el gran tío Ben, ¿sí? Un gran servicio conlleva un montón de roles y policies. Así que 2 importantes componentes que nos llevaron a hacer esta velocidad récord, esta velocidad pomelo en armar el data lake son, primero que nada, los equipos. ¿Sí? Tuvimos el 100% de la disponibilidad de todos los equipos apoyándonos, ayudándonos, infraestructura, seguridad, a crear los roles, a proveernos todo lo que necesitábamos, los desarrolladores a contarnos cuáles eran los orígenes de datos, cómo se generaban y demás. Así que la verdad que sin eso, la verdad que no se puede hacer a esta velocidad. Y es una locura, porque nosotros estamos innovando y tratando de, dijimos, bueno, lo hagamos near to real time. Bueno, dale, necesito estos permisos. Bueno, dale. Y eso la verdad que es impagable, es una locura. Y no quiero dejar de mencionar las herramientas, ¿no? También teníamos, gracias a nuestro data expert, tenía todo craneado cómo iba a ser la arquitectura y en qué nos íbamos a basar. Todo el equipo tiene mucha expertise en los servicios que utilizamos, en Amazon en este caso, y todos trajimos experiencias anteriores
tanto de fracasos como de éxitos, que la verdad que ayudan y la suma de todo eso hace que hayamos logrado este hito fantástico. Y aquí, como lo prometido es deuda, le quería compartir la receta mágica para que se la lleven. Esta es la receta de un data lake con pomelo. ¿Qué necesitamos entonces? 2 tazas de necesidad de análisis de datos de múltiples fuentes, 500 gramos de fuentes de datos y su clasificación, una cucharada de definir la tecnología, una pizca de diseño de arquitectura, que en realidad es una pizca de algo muy picante, ¿no? Una tonelada de trabajo en equipo, eso es muy importante, horno a velocidad pomelo y un poquito de juguito de pomelo a gusto. Con eso espero que se la lleven. Y nada, muchísimas gracias.